Daniel ríe y llora con los ojos. Y toda su alegría ahí es que él expresa. Perseverante, constante, firme, un hombre leal en sus principios. En fin, ha de tener una porción de virtudes que yo aquí me agarro a la tarde enumerándola, por lo que es el único, por lo que es el jefe, el líder. Si no tuviera esas virtudes no fuera el líder. Todos esos conceptos que Sandino expuso con su lucha, los recoge Carlos, pero los lleva a la práctica Daniel Ortega. A Daniel se le respeta, a Daniel se le admira por su fidelidad a los ideales, por esos ideales maravillosos por los cuales lucharon nuestros héroes y mártires. Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante. El comandante tiene un corazón de azúcar, un corazón de amor. Hablar de Daniel es simple. Hablamos de paz, de progreso y de justicia social. Y gracias a nuestro comandante, ¿verdad? Que él siempre ha tenido ese corazón, ¿verdad? Para apoyar a los pobres. Yo nací en la Libertad, ¿no? Un pueblo de Chontales, un pueblo minero. Y por razones económicas, mis padres tuvieron que trasladarse después a Juyalpa. Razones económicas y también un poco pensando en que yo pudiese sobrevivir, porque los hermanos mayores que tuve, los dos, murieron allá en la Libertad. El padre del comandante era un hombre con ideas revolucionarias. No sé, se dice que ponía Radio Habana Cuba a todo volumen, se sentaba ahí en la acera de su casa y era un antisomocista, un viejo luchador antisomocista, que sin duda alguna influyó muchísimo en la formación de sus hijos. Creo que Daniel es sandinista antes de ser del Frente Sandinista. Claro. Porque conoce a Sandino de cipote. Entré a la lucha en contra de la dictadura, la lucha en contra de la dominación yanqui. Fui entrando a esa lucha en la medida que fui identificándome con aquellos diálogos que sostenía mi padre con unos amigos y empezaba a descubrir yo cuando era niño, iba descubriendo que mi padre había sido un luchador cuando la intervención yanqui, que había estado con Sandino, que había estado preso, escuchaba las historias también de que mi madre había estado detenida. Luego la pobreza en que nosotros vivíamos, o sea, veníamos de una familia muy pobre, de un pueblecito allá en La Libertad, que habíamos tenido que emigrar después a Managua, a un barrio muy pobre, ahí en lo que se conocía como la colonia Somoza. Otra característica, Daniel, de este cipote es, todo chaval es así, pero era además de audaz, era rebelde, o sea, sempiterno rebelde, pues, lo corrieron de todos los colegios por eso, y tuvieron que matricular finalmente un instituto público donde resulta ya bachiller, pero o sea, esa rebeldía la encauzó en el antisomocismo, no es como la rebeldía que tienen otros cipotes que se encausa en las peleas callejeras, ¿no? Daniel la encausa en el antisomocismo con la pelota de cipote con las cuales se juntaba en el barrio San Sebastián, en el barrio San Antonio, en el barrio Boer. Esa pelota de chavalos, fíjate, de esa pelota de amigos de Daniel, todo en el frente, como el 90%, pues, la mayoría ha caído además, como Casimiro, Edmundo Pérez, Elín Chile.
Daniel era revoltoso. Él era un adolescente cuando entró al frente. Sí, prácticamente, porque él entra a la universidad con Casimiro en el 66. Él entra de 18, 17, 19, 17 años a la universidad, que estudia Derecho. Ahí es cuando se mete a periodista en Radio Mundial. Y lo corre también. Fue periodista. Sí. O sea, desde ahí le viene el gusanito del periodismo, porque Daniel siempre ha tenido su vena claro. de comunicación social, siempre la ha tenido. Pues. Daniel encabeza la primera acción como Frente Sandinista de Liberación, Acción Armada, que la hacen en Rivas. Y es Daniel el que va, que dejan las papeletas, los agarran presos, ahí les meten una tremenda, ya sabes qué, pero después lo sueltan. Pero eso es el primero, el que encabeza un comando. Como Frente Sandinista, antes de eso era Frente de Liberación Nacional, y es como Frente Sandinista el primero es Daniel, en noviembre, creo, el 63, si mal no recuerdo, en Rivas. Y él... Yo creo que la identidad sandinista jugó un papel fundamental en el hecho de que en Nicaragua no se dispersara la lucha revolucionaria organizada. Armada. Como pasó en otros países que eran diferentes organizaciones guerrilleras, ¿no? La identidad sandinista creo que marcó que ayudó a una capacidad de y ahora como Daniel era diputado, ¿sabes cómo se pretendían tomar el comando de la Guardia? Lo que pasa es que vos estás chavalo, pero el comando de la Guardia, hermano, era cosa seria. Claro. No solo por los garas, sino por las ametralladoras, porque era un comando departamental. Pues se lo pretendían tomar con pistolitas, hermano. Así fue, 3-3. Y 3 chavalos con pistolitas y papeletas del frente, pañoletas rojas y negras, pues, por supuesto que los agarraron. Pues, pero lo que quiere decir es, o sea, un cipote con audacia a flor de piel. Pues. Ahora, muy poco tiempo después de su ingreso al frente, ya él llegó a estar en la máxima dirección, pues, cuando tiene la cárcel ya la máxima incorporado a la dirigencia dirección. del Frente Sandinista, pues, al frente de la resistencia urbana. Daniel subía a la montaña, bajaba y se integró a un operativo de un banco. Y resulta que uno de los cajeros lo conocía por amistad de infancia y lo quema. Entonces lo saca en los periódicos, se busca. Es decir, tendríamos, yo 16 años, él tendría 17, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer vínculos amistosos y vínculos políticos. Ya estamos en Pancasán, ya estamos con la guerrilla en Pancasán. Yo iba continuamente a la montaña, nos reuníamos allá con los compañeros. Ahí ya se está haciendo un trabajo en silencio, o sea, creando condiciones para que después la guerrilla empezara a golpear, que empezara a desplazarse en acciones ofensivas contra la Guardia. En ese momento se estaban acumulando recursos. La plata que se recuperaba en estas acciones se utilizaba para comprar armas y para comprar alimentos. También en ese periodo se dieron acciones de ajusticiamiento. ¿Qué edad tiene Daniel en ese momento? 20 años, 19 años. Y va otra vez con su grupo de amigos desde la infancia, que ya son todos militantes. Claro. Y hacen vecinos todos. ¿Verdad? Y ejecutan al individuo. Pues, digo, 2 días después lo echan preso, pero lo que quiero decir es que, digo, una capacidad... Estamos hablando del ajusticiamiento del sargento Gonzalo Lacayo. Que era el peor torturador. Era el jefe de los torturadores. El peor de todo. De la Guardia, pues, el especialista. Y entonces, estamos hablando que un grupo de cipotes que no tiene... Daniel no tenía entrenamiento militar en ese momento. Tenía entrenamiento militar como lo tenían después otros compañeros en Cuba y en otros campamentos. No. Entonces, o sea, Daniel tiene lo que yo quiero decir es que tiene una natural audacia militar. Claro. Capacidad de actuación ofensiva. Y esto es muy importante porque después esto se traslada a la política y vos lo ves claramente ahora. Claro. O sea, así como él actuaba, o sea, haciendo acciones audaces, incluso temerarias en aquel momento, así también actúa en la política. Y vos entendés más a Daniel si entendés también cómo era su actuación guerrillera. Pues. Fíjate que Daniel, él creo que el único vivo que queda que conoció prácticamente a toda la dirigencia del frente, Julio Buitrago, Leonel Rugama, toda la dirigencia, pues José Benito, Tomás, por supuesto, Carlos Agüero, a todos los conoció él, a todos. Y empezaron la larga cadena de huelgas de hambre que tuvimos. Esas huelgas de hambre tienen un significado muy importante
dentro de la lucha revolucionaria nicaragüense. Nosotros estábamos claros que cada huelga de hambre estremecía el país, en el sentido de que levantaba manifestaciones, tomas de iglesias, tomas de locales, en respaldo a los presos políticos. Esos son años muy difíciles. Daniel Ortega, obviamente, era un personaje que tenía liderazgo dentro de nosotros de aquellos años. Era muy respetado, y cuando estuvimos con presos comunes, le decían profesor. Es decir, acordate que la palabra profesor es una palabra que se la das a alguien que vos respetás. Claro. Profesor. Llega a la cárcel Modelo, que estamos solo los sandinistas, y el liderazgo se le reconoce a él. Es decir, esa es una personalidad que sale de lo común. Que éramos el resto de los prisioneros. Pero yo me he explicado la personalidad de Daniel, los valores de Daniel, la generosidad. No he conocido gente más generosa que Daniel, sino a través de que fue formado por doña Lidia. Doña Lidia era una mujer luchadora en aquellos tiempos, y caminaba por todo Managua con el grupo de los primeros 8 presos que estuvieron mucho tiempo, buscando la libertad de ellos. A veces hasta me costaba que me hicieran caso, porque a mí no me gustaba que fueran a suplicarle a algunas personas. Y entonces ella me decía, tengo que hacerlo por mis hijos y por los otros. Y ella sabía pues que alguna gente no la recibía bien, no le daba la respuesta que ellas requerían escuchar. No tenían humanismo en el trato con ella, ni respeto, pues. Y sin embargo, doña Lidia no se dejó un solo día, ni dejó de cumplir una sola tarea. Ella tenía que producir hijos correctos. Y a mí me parece que la marca familiar en Daniel es muy importante, porque vos ves el sello de su padre por el lado de Sandino, y de esa capacidad de sensibilidad, ese humanismo. Yo creo que la marca es de la mamá, hermano, viene de ahí. Doña Lidia en eso fue especial en la organización de las mamas antes del triunfo, acordémonos. Sí, claro, ir a la cárcel. Porque sale Daniel y ella sigue. Sí. Sigue metida con las mamas de los presos. No es que ya salió mi hijo, ya vamos a meter yo. No, ella siguió. Con doña Albertina Serrano, con doña Santito Buitrago, y después incluso para la huelga de hambre, con Tomás preso, ahí anduvo. Y después en los 80, con las mamás de los desaparecidos por las contras, los secuestrados por la contra y que nunca se supo nada, ahí anduvo doña Lidia. O sea, lo que quiero decir es que esa es una marca, es una impronta en Daniel que puede ser imperceptible, pero me parece que es importante. Realmente nosotros enfrentamos la cárcel, siempre enfrentamos como una trinchera más de combate. Una trinchera más de combate y nos forjaba, pues nos fortalecía, ¿no? Y era un desafío, pues, la cárcel. Hay que ponerse a pensar, 7 años preso, hermano. En la mazmorra del somocismo. Cachimbeado todos los días, en condiciones paupérrimas, prácticamente incomunicado, con una vez a la semana que lo visitaba su mamá. Ser capaz de soportar la tortura sin hablar, claro. sin dar la información. O sea, y no solo eso, sino, y sin rendirte. Porque poder no haber dado información, que después ya no es útil al año, ya deja de ser útil. Pero es que no se rindió. Mantener tu... Y siguió. Él y los otros compañeros, porque fueron un grupo de 14 compañeros que estuvieron todo ese tiempo. Y además algunos estuvieron unos años, entraban y salían, como Ricardo Morales, Dori, que entraron y salieron entraron después que él y salieron antes que él. Pero que estuvieron esos 7 años, Jacinto, Lenín, Alí, Leopoldo Rivas, y estamos hablando que ninguno de ellos se rajó. Sí. O sea, no se rajó para hablar ni se rajó para venderse. Se mantuvieron. Salen de la cárcel, se recuperan un ratito en Cuba con los hospitales y eso, y después al combate, hermano. Nadie se quedó
No, ya no, yo voy a quedar aquí a descansar. No, hermano, al combate. Ahí fue que conocí al comandante Daniel en Cuba, cuando sí. llegaron después de la salida de la cárcel. Decíamos, bueno, damos por descontado que nos moríamos. Damos por descontado que nos moríamos. Decíamos, bueno, incluso un poco decíamos, ¿cuándo te toca a vos? ¿Y cuándo me toca a mí? Teníamos la certeza de que la revolución iba a triunfar, teníamos esa certeza. Pero también teníamos la certeza de que no íbamos a vivir el triunfo. Y que antes íbamos a morir, teníamos esa certeza. Entonces como que nos íbamos preparando psicológicamente para momentos extremadamente duros, si ya estás preparado incluso para morir. La guerrilla segoviana que se instaló en octubre del 77, que fue, por cierto, vos decías, Chele, algo muy importante, y es que esa astucia de él se ha reflejado en lo político y en lo militar, ¿verdad? Y en lo militar se reflejó, creo yo, como nunca, como en ningún otro momento, creo yo, en ese momento del Frente Norte, cuando deciden, en los momentos fundacionales del Frente Norte, porque es el periodo, es la guerrilla del Frente Sandinista, porque el Frente Sandinista organizó diferentes guerrillas, ¿no? Es decir, el Frente tuvo la virtud de ser derrotado militarmente y en algunas guerrillas que organizaba y seguir existiendo como organización y volver a instaurar nuevas guerrillas. Entonces, esa fue de San Fabián, es el Zorro. Esa guerrilla. El Zorro dice que es Daniel el que toma la decisión de no volverse para Honduras, como algunos compañeros ahí planteaban, sino aquí nos vamos a quedar. Y empecemos a atacar y van a San Fernando. Claro, porque el plan inicial es atacar el cuartel. Sí, y como se topan con la patrulla y la guardia, entonces se dedican a instalarse en la zona poniendo emboscadas. Hacen la emboscada y después destruyen un batallón de la guardia. Es la guerrilla que durante más tiempo logró la mayor cantidad de victorias. Es más todavía. Y la mayor cantidad de bajas con menos bajas propias. Y de ahí parió el Zorro, de ahí sale Pomare. O sea, de ahí salen hacia distintos frentes de lucha. El Zorro va a abrir Estelí y la parte de Condado. Y otros compañeros, pues, porque fueron muchos. Pues, porque es de ahí, de la experiencia que van acumulando ahí. Y los va dispersando. Esa fue una escuela de líderes. Esa fue una escuela de líderes. Formados por él, ¿verdad? El Zorro, Germán. Pero es que además de esto, que son acciones propiamente militares, mira, hombre, con solo el hecho de entrar al Frente Sandinista y pasar a la clandestinidad en la época de la lucha contra Somoza, con solo eso, con solo ese hecho, sin necesidad de estar en un combate, de estar en una acción militar concreta, con solo eso ya tenías tu vida en riesgo, como la podés poner en el más feroz de los combates, ¿me entendés? Ahora, incluso es decir, con solo el hecho de ser militante del Frente Sandinista en la clandestinidad en esa época, con eso, ¿cuál es el mérito de estar en un combate? Es arriesgar la vida por la causa que defendés. También combatir y matar, pero por eso, a ver, en el caso pero el mérito es que arriesgar la vida. De La Habana de haber salido preso, o sea que la guardia tiene todas sus fotitos, hermano, de arriba abajo. Y a los 3-4 meses, o sea, Daniel se recuperó un poco de tiempo ahí, estuvo con los compañeros, con Carlos, entre otros, se discutió bastante sobre la estrategia y la táctica del frente ahí, y después se incorpora en el 75, tipo Mayo ya está en Honduras buscando cómo entrar, y entran y ausculta, y está el problema de la división del frente, ahí está Daniel. Cuando cae Eduardo Contreras, por ejemplo, él fue pura casualidad que fue Eduardo el que cayó y no él, porque él iba para esa iban a la misma reunión. A la casa en la casa de Roberto. Por ejemplo, solo para poner pero lo que ahí, fíjate bien, Daniel, precisamente por esa capacidad de consenso, es que se introduce a tratar de mediar entre todas las tendencias. Acordate que así nacen los terceristas, ¿verdad? Pero él anda en esa búsqueda. Lo que pasa es que pasaron otras cosas que mejor no las contamos, pero pasaron otras cosas. Pero lo que quiero decir es que la lógica era él hizo grandes esfuerzos por evitar la ruptura, y eso lo menciona el comandante Carlos Fonseca en aquel escrito que no sé por qué permanece inédito todavía, que es prácticamente un testamento político inédito porque no se expreso, pero todo el mundo lo lee. Por eso, pues, pero han sido las notas de la montaña, reproducciones informales, pues. Pero y además ahí se menciona ahí con seudónimo. A Daniel de manera afectuosa, diría yo. Sí, así es. Afectuosa, es decir, que no es el caso con otros. No, sí. Con otros, que mejor ni mencionamos nombres, pues. Entonces fue cuando nosotros decidimos irnos a una estrategia insurreccional.
Dijimos, aquí en la montaña tiene que ser la ciudad, aquí es donde está la gente, donde está el pueblo. O sea, pasamos de lo que era una guerrilla tradicional a desarrollar una guerrilla que culminara con una lucha de carácter insurreccional. ¿Y cuál era la tesis insurreccional? Bueno, aquí hay que ir a tomar los cuarteles en las comarcas, en los municipios, en los departamentos, de previo a la población, darle un mínimo de entrenamiento, preparación, de tal manera que al caer los cuarteles, la población se arma y es el pueblo el que va a luchar aquí. A ver, Daniel era dirigente del frente, no éramos vos y yo, pues era dirigente del frente. Claro. Ahora, ¿cómo se explica la presencia en los frentes de guerra? Porque él era el dirigente. En el frente sur, en el frente en el occidental, en el frente norte. Sí. Son los tres el norte lo crea él mismo. En el occidental y luego, al final. Ya para la ofensiva final, él está dándole atención directa al Frente Sur, y está en la ofensiva final. El 9 de septiembre del 78, contra Peña Blanca, donde fue espectacular eso. La Guardia tenía una tanqueta de frente a nosotros y nosotros nos habíamos desplegado a lo largo de toda la guardarraya y ellos estaban desplegados en las alturas de los edificios que tenían ahí, al otro lado, contra nosotros. Los francotiradores fueron los que más nos causaron daño ahí. Y ahí pasé yo un susto que por nada me mata. Yo estaba parapetado en una especie de fumigación, aparato de fumigación metálico, agazapado y disparando. Una vez me agaché y ¡pum! Pasó una bala de verano. Atravesó todo. Si he estado apuntando me mata. De ahí nos levantamos y empezamos a correr para la barca. En lo que veo para la derecha a Daniel y a Edén de pie. Me extrañó eso, una imagen rarísima. Todo el mundo iba agachado y disparando por delante. Y ellos dos de pie que iban buscando no sé qué cosa en dirección a Zapá, así, a Río Zapá. Un valor incalculable, pues. Eso impresiona aún a los combatientes que van en una acción, ver a dos personas que van de pie. Y allí se producen acciones donde la gente está viendo que es derrotable el poderío de Somoza. El dictador entraba y salía. La pregunta era, ¿cuándo va a renunciar? No estoy renunciando, señor. La formación de una junta. El 17 de julio del 79, estábamos ahí en ese momento cuando sale la noticia que Somoza se va. Anastasio Somoza renunció, el rey ha muerto, 1979. Entonces salimos a la calle a celebrar la huida de Somoza. Daniel Ortega. Daniel Ortega es un viejo militante del frente, aunque él no es viejo. Ha demostrado una firmeza revolucionaria a toda prueba. Es un compañero que nosotros queremos y respetamos profundamente. Y no es una casualidad que el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo haya designado para formar parte de la Junta de Reconstrucción Nacional. Si hay alguien de verdad a quien nosotros respetamos, es a Daniel Ortega. ¡Viva Nicaragua libre! Y es el momento más fuerte, ¿no? El momento más emotivo que me dijo, hemos triunfado. En ese momento me di cuenta que allá hemos triunfado. Cuando veo por la televisión, por primera vez, la imagen de Sandino. Aquí a Tomás de Sandino aparecen quitándose el sombrero, saludando. Eso fue algo realmente que me hizo llorar, ver
hemos triunfado. O sea, eso fue lo que me convenció de que habíamos triunfado. También hay que mencionar, por supuesto, la firmeza revolucionaria, la lealtad a los principios, el liderazgo, ¿verdad? La sensibilidad humana que tiene el comandante es una por eso es un revolucionario muy importante. Fíjate que yo creo que hay una característica de Daniel que a mí me llama mucho la atención, o me parece que es muy de destacar, y es que él es autodidacta, pero es o sea, ese hombre ha leído de todo, hermano, y ha aprendido de todo, de economía, de cultura, de historia, es fanático de la historia, de música, de cultura, de medios. Además tiene capacidad de escuchar al que sabe el tema que él no conoce, entonces escucha y aprende e investiga. Entonces, a mí me parece que esto es importante porque habemos muchos compañeros que decimos, no, es que yo no tuve la oportunidad de estudiar. Sí, hermano, no necesitas entrar a una universidad para tener formación. Depende de vos, y eso lo demuestra Daniel. O sea, vos ves el manejo de la economía de este país. ¿Vos crees que solamente es porque hay dos excelentes compañeros ahí dirigiendo dos instrumentos? No, hermano, si el que la dirige es Daniel. Yo creo que la dirige solamente porque se le ocurrió. Claro. No, porque ha estudiado. Eso es lo que quiero decir. Y sin duda alguna es el líder político más astuto que ha habido en la historia de Nicaragua. Sin duda. Lo que significa que estas minas desde este momento están dejando de ser de propiedad extranjera y pasan a ser de propiedad del pueblo. No vamos a seguir discutiendo reglas del juego. Las reglas del juego las pone el pueblo. Y el que quiere jugarlo, que lo juegue, y el que no, que se vaya o el pueblo lo aplasta. Hoy, 10 de enero del año 1985, nos toca asumir funciones como presidente de la República de Nicaragua. Decimos nos toca porque el presidente es el pueblo, que al votar por su candidato del Frente Sandinista estaba votando por sus propios intereses. Asumimos estas funciones como el compañero presidente de todos los nicaragüenses, sin distingos de colores políticos, pero sí con distingos de colores patrios. No se puede comparar la nueva Nicaragua que se abre en todos los aspectos, incluyendo estos aspectos de la creación artística, esta nueva Nicaragua que se abre después del 19 de julio de 1979. En los años del 79 al 90, cuando triunfó la revolución, en medio del bloqueo, en medio de la guerra, y con los vendepatrias de siempre, siendo instrumento del imperio, nosotros no paramos de hacer obras. Claro, el problema es que si construíamos un hospital lo desbarataban, lo incendiaban, si construíamos un puente lo volaban, lo dinamitaban, si desarrollamos proyectos para almacenamiento de petróleo allá en Corinto, entonces venían también y lo volaban y provocaban el incendio. Los mismos agentes de los gringos, de los aparatos de terrorismo que tiene el gobierno yanqui. La prensa es el periódico de la Guardia Somocista. Entonces, como la prensa es el periódico de la Guardia Somocista, ahora empieza a hablar maravillas de los guardias somocistas.
y hacer entrevistas con los guardias somocistas y pobrecitos los guardias somocistas ahora que han sido víctimas de los sandinistas. Y aquí cuánto terrorismo, cuánta gente asesinada, más de 50.000 víctimas. Pero en medio de esa guerra entregamos viviendas, entregamos lotes, entregamos propiedades a los campesinos, hicimos reforma agraria y también se dio la reforma urbana. Yo creo que él va cimentando su liderazgo interno en la medida que transcurren los años, va demostrando su pericia, sí, los 80 y su experticia en el manejo de las contradicciones. Y luego él adquiere una enorme connotación internacional con el enfrentamiento con Estados Unidos y los discursos que él hace en los de Naciones Unidas, que son muy buenos. Claro. Antes de incluso el 84, el discurso del 83 es una maravilla de discurso, pues. Queremos la paz, pero no a costa de la libertad. Sí. No queremos la guerra, pero si nos hacen la guerra, nos defenderemos con la guerra del pueblo. Esa frase de ese discurso, pues. O sea, lo que quiere decir es que él va ganando. Dentro es importante, pues, o sea, tanto a nivel público como a nivel de adentro. O sea, que si adentro vos no tenés el consenso, difícilmente vas a pasar. Y él logra de adentro ir construyendo ese liderazgo. Si eres nicaragüense, si eres nicaragüense, si eres nicaragüense, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, a la patria hay que salvar. Si eres nicaragüense, si eres nicaragüense, si eres nicaragüense, lo tienes que probar. Este es el momento, este es el momento, este es el momento, a la patria hay que salvar. Vamos a la carga con Daniel, todo será mejor con Daniel. Paz y libertad con Daniel, que viva Nicaragua con Daniel. Obviamente, cuando perdemos las elecciones en el 90, que pues hubo problemas de cálculo, exceso de confianza de cuadros intermedios, porque yo recuerdo, yo estaba a cargo de la organización partidaria, yo era el jefe de campaña además, pero lo del servicio militar lo habíamos discutido y habíamos visto que no era pertinente, porque hay que recordar que Daniel había asistido en representación del país a los acuerdos de paz en El Salvador. Y según esos acuerdos, que fueron avalados por los países de Contadora y que los gringos estuvieron de acuerdo, la contra tenía que haberse desmovilizado el 5 de diciembre. Y estábamos en las elecciones y no se había desmovilizado. Entonces dijimos nosotros, hombre, y hay todos estos países que dijeron que la contra iban a desmovilizarse, que todo nadie los empuja. Y aquí entonces nosotros no desarticulemos nuestra fuerza mientras no hayamos pasado eso ya estaba decidido de antemano, ¿no? Sí. Pues obviamente, pero la gente magnifica esa manifestación, porque de hecho todas las manifestaciones nuestras eran así. Y después siguieron siendo así, sumamente masivas. Pero precisamente ahí es donde vino, hombre, que nosotros, por un lado, sí sabíamos el servicio militar era un handicap para nosotros, pues la familia estaban muriendo jóvenes. Por otro lado, el bloqueo nos tenía ahogados económicamente. ¿Ves? Había una situación de pobreza, de escasez. ¿Ves? Y por eso la consigna fue todo será mejor. Porque bueno, saliendo de la guerra, porque la elección era para acabar con la guerra. Dimos nuestro voto todos, los nicaragüenses conscientes. Claro que siempre hay minorías extremistas, quienes piensan que ha llegado la hora de volarle la cabeza a los sandinistas. Pero hay que tomar en cuenta que un 41% del pueblo en condiciones adversas le dio el voto a los sandinistas. Entonces se trataría de acabar con medio Nicaragua, y solo un loco puede estar pensando en eso. Solo un genocida como Somoza o como Hitler podría estar pensando en una aventura de ese tipo, porque lo que acontecería es una verdadera hecatombe en este país, porque los sandinistas somos
hombres y mujeres de Patria Libre o morir. Luego en el 90, cuando llegaron los vendepatria y los traidores, inmediatamente empezaron a quitarle la tierra y las casitas a la gente, indignada lógicamente y amenazada de perder las propiedades. Dijimos, vamos a gobernar desde abajo. ¿Gobernar desde abajo qué significaba? Bueno, librar una lucha. Pero además Daniel se pone al frente de la lucha popular en las calles, defendiendo las conquistas revolucionarias, combinada con la defensa de los intereses populares en los espacios institucionales que fueron cada vez mayores a medida que avanzamos desde el punto de vista político electoral en años posteriores, ¿no? Del gobierno de doña Violeta, tal vez lo único que pueda tener yo alguna referencia es de la carretera Nueva León, que a los 3 meses de haberla construido desapareció totalmente. ¿Por qué? Porque una familia que tiene una empresa constructora de apellidos rimbombante ganó supuestamente la licitación, se echó a la bolsa una gran millonada de dólares y la carretera en el primer palo de agua que cayó desapareció. Pero también podríamos añadirle, y eso son impuestos que se le robaron al pueblo de Nicaragua, los rieles del ferrocarril, la Cornap, la venta de Telcor, a Claro, a PSC Digital, una serie de evidencias que están ahí. Se da el fenómeno, ¿verdad?, de la deserción de la causa revolucionaria de una importante cantidad de destacados cuadros dirigentes del Frente Sandinista, del gobierno. Y entonces, primero se plantea un conflicto a lo interno del frente, porque esta gente estaba en posiciones de poder sumamente influyentes, importantísimas en el frente. Entonces se da una situación a lo interno del frente, ¿no? Se plantea una crisis a lo interno del frente. Primero, había un sector de la dirección del frente que no quería reconocer la derrota electoral. Daniel encabeza el sector que dice, lo vamos a reconocer, ya se les olvidó, ¿verdad? Hay algunos que hoy andan allí, en la camorra somocista, que son los que más propugnaban por no reconocer. Recordemos además que después el presidente Daniel Ortega, por confianza y amistad con Sergio Ramírez, lo deja en la curul de diputado, y aquel se aprovecha, se adueña del control político de la bancada, obtiene mayoría en los órganos de dirección del Frente Sandinista, como la Asamblea Sandinista y la Dirección Nacional, y dirigía al Frente Sandinista. Daniel Ortega era minoría en el Frente Sandinista. Los trabajadores eran minoría en el Frente Sandinista. El Frente Sandinista se estaba convirtiendo en el instrumento del neoliberalismo en Nicaragua. Y ellos querían consumar ese golpe de Estado dentro del Frente Sandinista en el Congreso de 1994. Y nosotros pero ahí es donde pierden ellos. Lo derrotamos, o sea, lo derrotamos limpiamente. O sea, ahí no hay ningún tipo de señalamiento, lo hicimos con limpieza, con debate, con cabildeo por todo Nicaragua y los derrotamos. Y le ganamos la mayoría. Ellos, como perdieron, se fueron. Esa es su vocación democrática. Cuando pierden, se van. Y los pusilánimes, los que terminan traicionando, los vacilantes, ¿quiénes son? Los que, cuando ven que la realidad no es idéntica al sueño, se decepcionan, dicen que no valió la pena, que todo fue en vano, que la sangre derramada fue en vano, y luego disfrazan eso de pureza revolucionaria. Y entonces él se dedicó a recontactar a los sectores populares. Entonces se volvió pateperro, le decía yo. Recorrió todo el país
Y yo, todas las comarcas, entonces andaba día y noche recontactando a la gente de nuevo. El hombre que históricamente y en los momentos más difíciles ha mantenido no solamente la llama encendida, sino el estandarte, la dinámica, el compromiso. El comandante Daniel, yo tuve el privilegio y el honor de acompañarlo en algunas ocasiones a giras de trabajo. Una vez fuimos hasta mi pueblo de Achuapa y una vez estando en el Sauce nos agarró una lluvia terrible. El comandante estaba todo, su cuerpo mojado, y estábamos en una reunión. Eran las 10 de la noche, salimos del Sauce y en los zarzales nos estaban esperando otro grupo de compañeros que querían hablar con el comandante. Yo dije, yo no creo que el comandante se baje. Hermano, dejamos los vehículos porque no había entrada y nos fuimos caminando como 500 metros sobre un rachuelo, un río. Ahí el comandante. Y llegamos, ahí los compañeros nos tenían una sopita de gallina. Él tomó sopa, bebió café. Y eran las 11 de la noche y él hablando ahí con la gente. Entonces, sí, cuando yo recuerdo eso, digo, bueno, por algo es que él está donde está. Es decir, él mantuvo en alto esa dinámica y no es que mandaba, él hacía, ¿verdad? Al grado que algunos detractores del partido le decían el misionero, porque él andaba por aquí, por allá, ¿verdad? El peregrino. Obviamente, quien se recorre todo el país, mañana, tarde y noche, es Daniel, y eso es lo que le permite ganarse un liderazgo popular. Recuerdo, incluso tengo muy vagos recuerdos de la lucha del 6%, incluso yo estaba bastante pequeña, y en nuestra casa siempre estaban poniendo el canal 4, todos los canales de ese entonces, y mirábamos pues todo el enfrentamiento de los policías, los antimotines con las fuerzas sandinistas, con UNEM, por ejemplo, los chavalos ahí. Recuerdo cuando cayó Roberto González, todas esas imágenes. Preguntémoslo cuánto le cuesta al gobierno reprimir al pueblo. Ese es el 6% que calculas, pero hay que ver si vamos a recibir ese dinero. En primer lugar, y ver si vamos a tener ese ingreso. Por eso es que se llama presupuesto, se presupone. No es una ciencia exacta que eso es lo que tengo. Pasaron 16 años y respetando la Constitución. ¿Acaso la Constitución no establece con toda claridad que la educación debe ser gratuita? ¿Y qué hicieron? Privatizar la educación. ¿Acaso la Constitución no establece que el pueblo debe ser educado, alfabetizado, debe acceder a la cultura? ¿Y qué hicieron en estos 16 años? Sembrar analfabetismo. Entonces, no respetaron la Constitución. Que no nos vengan con el cuento de que ellos son respetuosos de la Constitución. Sí, han irrespetado totalmente la Constitución. Ellos privatizaron también la salud cuando la Constitución dice con toda claridad que hay que garantizar el servicio de salud gratuita para la gente de escasos recursos. ¿Cuánta gente empeñó su casita para atender a un paciente de la familia y perdieron la casita? ¿Cuánta gente vio morir a un niño, a un adulto, a un anciano por falta de recursos en las puertas del hospital? 16 años asesinando al pueblo. Y ellos dicen que han gobernado que será la democracia. Pero además, Daniel es el que logra definir, digamos, es el que juega el papel principal en definir la estrategia que nos permite recuperar el poder, recuperar el gobierno. Inédito en la historia que un movimiento revolucionario haya sido desplazado del poder y lo recupere. Todo lo decimos que lo que queremos es trabajo y paz. Ha vuelto la historia. Ha retornado la historia. Decía el poeta, hay hombres que luchan un día, esos son buenos. Hay hombres
hombres, hay mujeres que luchan un año. Esos son excelentes. Hay hombres, hay mujeres que luchan 5 años. Esos son maravillosos. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. El comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, sandinista, es uno de los imprescindibles. Esta banda le pertenece a los campesinos. Esta banda le pertenece a los trabajadores. Esta banda le pertenece a la juventud. Esta banda le pertenece a las mujeres. Esta banda le pertenece a Nicaragua, a Nicaragua entera. Los avances sociales son innegables. El haber rescatado del olvido a muchos miles de nicaragüenses que estaban en la pobreza extrema, fundamentalmente del Caribe. 500 años desconectados del resto del país ya es historia. Ahora tenemos carretera hasta Bluefield, Laguna de Perlas, Corn Island. Está construyéndose por el Caribe Norte las otras carreteras. Pronto va a ser una realidad el nuevo puente sobre el río Guagua, la carretera Sasa-Puerto Cabezas, el 98.5% con que cerramos el año pasado de cobertura eléctrica nacional, más del 65% de cobertura en alcantarillado, 91% de cobertura en agua potable. Son logros sociales enormes que han mejorado la calidad de vida de muchos miles de nicaragüenses. El que hoy miles de gente ya no cree o se deja llevar por lo que le dicen, porque ahora leen los nicaragüenses, sobre todo los campesinos, el haber llevado ese pan de la enseñanza, terminar con el oscurantismo del analfabetismo, incluso en el campo, son logros revolucionarios, muy visionarios, producto de ese plan estratégico que tiene el gobierno. Esto no es sacado de la manga, así por así nomás. Los subsidios para que miles de nicaragüenses tengan oportunidad de aliviarle, por ejemplo, el transporte urbano colectivo, que debería andar ya, según los expertos, por unos 15 córdobas por persona, y se mantiene en 250. Es cierto que esta es una obligación del gobierno, dicen. Fue responsabilidad del gobierno de Arnoldo Alemán, que recibió casi $2.000 millones en ayuda después del huracán Mitch. ¿Y a dónde fueron a parar esos recursos? Era responsabilidad del gobierno del ingeniero Bolaño garantizar que se mantuviera la energía eléctrica, y sin embargo aquí estuvimos sometidos a cuántas horas de racionamiento por una mala previsión e inversión. Ellos se enfrascaron en sus pleitos políticos internos de liderazgo, se dividieron, se olvidaron de los nicaragüenses. Hemos entregado miles de títulos de propiedad a campesinos y a familias, sin preguntarles de qué partido son, por quién votaron, simplemente son nicaragüenses. Ahora hay más justicia social. El programa Usura Cero, por ejemplo, que financia a miles de mujeres cabezas de familia, muchas de ellas madres solteras, dándole una oportunidad que se sienta la mujer protagonista. Ya no es una mujer que está encerrada en su casa, sino que ahora está al frente de su emprendimiento, de su pequeño negocio, sacando a los hijos de la pobreza. El que ahora mucha gente pobre, trabajadores de la educación, maestros, tienen su casita digna, sí, que antes no tenían esa oportunidad y tienen un salario, no es el gran salario como se merecerían, pero ha mejorado mucho en los últimos años. Eso dice mucho de esta plan de gobierno del Frente Sandinista, estratégico, con visión de futuro. ¿Cuál es el objetivo? Crear mejores oportunidades para Nicaragua, sacar a miles de nicaragüenses de la pobreza, que tengan mejores oportunidades de desarrollo. Realmente eso es lo que hace una revolución social como esta, y frente a eso los opositores se quedan sin argumentos. ¿Por qué no lo hicieron ellos? Hoy por hoy tenemos 16 hospitales nuevos, 18 hospitales nuevos, 6 en construcción, otros 8 que están en proyectos para edificarse en los próximos años con financiamiento. Las jornadas intensas de vacunación, las brigadas médicas,
ese inédito programa de Mi Hospital, Mi Comunidad, y que nosotros tengamos hoy por hoy una curva del COVID-19 bien aplanada, bien controlada, y que nos ha permitido, nos ha ayudado mucho a tener esta contingencia de casos. Las obras están a la vista, defendiendo los derechos de la niñez, de la juventud, de la mujer, de los discapacitados. No hay día que no aparezcan la juventud entregando sillas de ruedas. ¿Cuándo se había visto eso aquí en Nicaragua? ¿Cuándo? ¿Qué gobierno había hecho eso? El tema de la astucia, la habilidad política y la estatura como estadista del comandante, uno de los momentos en que sin duda ha brillado más alto es cuando derrotamos el intento de golpe en el 2018. Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos. Nicaragua no es propiedad privada de nadie. Ahora, el papel de la compañera Rosario, sin duda alguna, es un papel fundamental en esta segunda etapa de la revolución, aparte de su larga trayectoria también, ¿verdad? Su larga trayectoria revolucionaria, una compañera que siempre pues, ha estado integrada en la lucha. Y en esta segunda etapa de la revolución, pues es indudable y es evidente el papel fundamental que ha jugado, el aporte pues, que ella ha dado con sus ideas y con su trabajo, con su abnegación, ¿verdad? Y con su visión, a que el proyecto revolucionario avance, a que el modelo que nosotros impulsamos tenga la efectividad que queremos, ¿verdad? A que podamos pues ir avanzando y obteniendo cada vez mayores victorias, pues eso indudablemente, pues. La modalidad, el estilo que ha caracterizado a nuestro proceso revolucionario en la segunda etapa de la revolución y la efectividad que ha tenido. La efectividad que ha tenido el modelo que estamos impulsando, sin duda alguna, es inconcebible sin el papel que ha jugado la compañera Rosario. A mí me parece que la capacidad de planificación, de organización y de visión estratégica que Rosario aporta a la labor de gobierno es insuperable. Y a eso le une su capacidad de trabajo. Esa mujer es enferma del trabajo. Claro. En el sentido positivo de la palabra. Yo no sé cuánto duerme, 2 o 3 horas, pues. En función de resolver las cosas que necesita la gente resolver, no en función de resolver lo que a mí se me ocurrió. Y esa es otra virtud de Daniel. Si una cosa fue útil ahorita, no necesariamente es útil para toda la vida. Dejó de ser útil. Ya no lo hagamos. En eso Rosario aporta de una manera, porque en evaluación, planificación, ejecución, hermanito, por Dios, sin Rosario no explicas el éxito del gobierno de Daniel. Son increíbles, ellos son 2 personas extraordinarias. La compañera es una mujer sumamente maternal, es muy protectora. El comandante es un hombre tan sereno, tan tranquilo, tan accesible. Son personas muy transparentes, son personas que saben escuchar, son excelentes padres, abuelos. Como padres, o sea, no puedo decir, no me puedo quejar, realmente han estado ahí todo el tiempo y sí han sido bases fundamentales en la formación de mi y de mis hermanos, de todos nosotros. Claro. Padres presentes y es difícil realmente entender lo complicado que pudo haber sido para ellos ser padres presentes. Claro. Durante todo este tiempo. Estamos hablando de que estar al frente de todo el proceso revolucionario en los 80, sí. estar en la defensa de las conquistas revolucionarias desde la oposición en los 90 y primera mitad de los 2000 y estar ahora al frente de este proceso revolucionario. Y aún en medio de todo eso tener el tiempo para dedicarle atención a uno y estar en el más mínimo detalle y enterado de todo. Así. Sí, así son ellos. Y
son cosas que se agradecen y que al final uno también las hereda y las empieza a reproducir Claro. inconscientemente con sus hijos. Entonces, yo quiero ser tan buen padre para mis hijos como ellos fueron para mí. Daniel nunca se ha creído que es el líder, nunca se lo ha creído. Él lo dice en casi todo, si no en todos sus discursos, es el pueblo, la estrella. Yo creo que Daniel es el mejor presidente que ha tenido la historia de Nicaragua, y no es una afirmación propagandística, sino que nos atenemos a los hechos, pues. Hay un hilo conductor desde Celedón hasta Daniel. Carlos es el gran creador del programa, de la herencia programática de Sandino y del Frente, lógicamente, pero el gran articulador de ese programa es Carlos, el gran ejecutor es Daniel, porque eso pudo haber quedado en letra muerta, y Daniel lo lleva a la práctica. Más, o sea, vos revisás la herencia programática de Sandino y es asombroso. Los 15 puntos de ese programa, es asombroso cómo todos esos 15 puntos se han ido trabajando. Algunos ya se cumplieron cabalmente. Un par de ellos estamos en ese proceso de la emancipación de la mujer y la integración de la costa caribe. Estamos en ese proceso, pero es asombroso, o sea, cómo Daniel se ha ceñido en términos históricos a ese programa y cómo lo ha superado. Porque hay cosas que ahí no están, que con Daniel se han superado. El derecho a la recreación, por ejemplo, es un castigo. Y ese es un derecho esencial, parece mentira, que incluye el deporte, pero son otras cosas. El derecho a la recreación, como también podríamos seguir mencionando otros aspectos. O sea, Daniel no solo cumplió a cabalidad, ejecutó el programa histórico del Frente, sino que lo superó. Y además ahora tenemos nuevas aspiraciones ya plasmadas en programas de gobierno. Me parece que eso, eso te habla del rigor ideológico y leal, de la lealtad de Daniel Ortega a lo que ha sido el Frente Sandinista. Carlos Fonseca es el continuador de Sandino, el mejor hijo de Sandino y el continuador de Sandino. Daniel Ortega, el mejor discípulo de Carlos Fonseca y continuador de Carlos Fonseca. Y la vanguardia revolucionaria, que es el Frente Sandinista. Somos la militancia sandinista en su conjunto. Somos colectivamente los seguidores de Sandino, Carlos y Daniel para eternizar en la historia la revolución sandinista. Trabajo de hormiga en silencio, arcilla cuajada en el temple del coraje, tomando el camino duro y a pie. Hombre de la paz, luz cristalina en el río, cual Sandino. Hachón de ocote, iluminas la montaña y avanza el pueblo seguro con él. Por la vereda descalzo, victorias y lluvias tallando, en el remanso del tiempo, libros fusiles del canto. Aquí no se rinde, ni nos vendemos, ni nos vendemos, ni nos vendemos. Sandino vive, patria libre. Tomando el camino duro y a pie, camino hacia la paz, luz cristalina en el río, cual Sandino. Hachón de ocote encendido, iluminas el mañana, al frente del pueblo camina seguro Daniel. Te sabemos, compañero Daniel, te nombramos
comandante Daniel.